Hola. Siempre me pregunté por qué el Señor eligió a Moisés y no a Aarón para dirigir al pueblo. Siempre me he preguntado por qué, si Aarón era un hombre con capacidad para hablar, con habilidades para hablar, que era muy importante para poder guiar al pueblo de Israel, por qué Dios le entregó a Moisés absolutamente todo, las instrucciones, hasta la forma como tenía que vestirse Aarón y sus hijos, fueron instrucción de Dios a Moisés. Miren esa memoria de Aarón, ese Aarón que acompañó a Moisés porque Moisés lo tenía todo, pero no era capaz de hablar. Yo me pregunté siempre por qué Dios no le entregó todo a Aarón y que Aarón fuera el encargado, si era un hombre también valiente y capacitado. El Señor los preparó claramente, preparó a Moisés en una cultura egipcia, aunque fuera israelita, para que pudiera entender y pudiera luchar contra el pueblo egipcio y pudiera llevar a buen lugar a su pueblo Israel. Pero siempre me dio intriga eso y sin embargo en estos días Dios me mostró esta palabra que me quebrantó muchísimo y me ayudó a entenderlo. En Éxodo 32 dice, y viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Entonces Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que tienen en las orejas sus hijos y sus esposas y traédmelos. Y así lo hicieron. Y entonces Aarón elaboró un becerro de oro y le adoraron. Bastó con que Moisés se demorara un rato para que Aarón le fallara al Señor. Y esto me hizo entender, porque cuántas cosas no sucedieron. Si leemos el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, si leemos y analizamos estos libros, lo que tuvo que pasar Moisés y las veces que el pueblo se rebeló contra él fueron muchas. Y nunca Moisés se fue en contra de Dios, sino que él iba a Dios y le preguntaba y le oraba, pero nunca tomaba decisiones sin tener en cuenta lo que Dios le decía. Eso me llamó mucho la atención y fue la primera razón por la cual entendí por qué el Señor dejó a Moisés y no a Aarón. Por acá hay una parte de Números 11 que dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos el fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo tenía en tan alta estima a este hombre? Porque era un hombre que desde que vio la zarza y escuchó por primera vez la voz de Dios, entendió que debía seguir su voz. Por eso Dios le hablaba y él todo lo seguía al pie de la letra. Y se lo hablaba a su hermano Aarón para que él lo hablara al pueblo, lo que tenía que hablar al pueblo. Algunas cosas eran solo para que Moisés las hiciera. Esto me quebrantó, pero lo que definitivamente llenó mi corazón fue Números capítulo, desde el capítulo 12, del versículo 6 al 8. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visiones, en sueños hablaré con él. No es así con mi siervo Moisés. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Moisés fue el único que pudo ver a Jehová. Lo vio de espaldas. El resto de profetas que han habido y que habrán lo podrán oír, y en medio de sueños y de figuras podrán profetizar y podrán razonar sobre muchas cosas que están escritas, pero nunca como lo hizo Moisés. También en este Pentateuco Dios dice que Moisés era un hombre humilde, el más humilde que ha existido. Entonces Moisés tenía dos cosas fundamentales que no tenía Aarón: obediencia y humildad. Permítenos, Señor, ser humildes, no serviles, no mediocres, no personas con autoestima baja. Eso no es humildad. La humildad es entender que dependemos claramente del Señor, y esa dependencia nos da seguridad, nos da firmeza, nos da gracia delante de los demás para salir adelante. Eso es liderazgo, eso es habilidad, saber que Dios está con nosotros y tener esa confianza como la tuvo Moisés.
por fin entendí por qué Moisés y no Aarón.